Isaías, que todos esos pecados van a lo más profundo del mar y no me acordaré más de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Asuma su verdadera posición para cada prueba que tú estás pasando, para cada situación difícil que estemos enfrentando o vayamos a enfrentar. Dios ha preparado toda provisión necesaria de fuerza, sabiduría y paciencia. Basta ejercer fe para que nos apropiemos de la virtud que necesitamos para ese momento. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, y esto va para los hermanos, amigos que pronto darán el paso del bautismo, y para los hermanos que están aquí, vendrán muchas pruebas y dificultades. Ya quizás los amigos de parranda que usted tenía, ya usted no lo va a tener. Porque la gente está donde hay dinero y donde se pueda aprovecharse del otro. Ya los amigos no van a ser los amigos tuyos. Hasta tu familia se va a poner en contra tuya. Pero ten fe en Dios, que Dios le va a dar salida a ese problema. Necesitamos tener en mente que Dios nos hizo diferente a través de Jesucristo. Amén. Amén. No importa cuán triste y negro haya sido nuestro pasado, Cristo tenemos nueva vida plena de propósito y significado. Y eso es lo que pasa con la persona. Dios es la fuente de la felicidad. Dios es la fuente del gozo. Miren, ¿y ustedes saben por qué? Porque el ser humano, Dios lo creó para que viviera al lado de Él. El pecado es que ha alejado, dice Isaías capítulo 53, que el pecado es que ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y nosotros nos vamos lejos y creemos que lejos de Dios tenemos felicidad. Sin embargo, el pecado y el enemigo nos maltrata de tal manera que Dios siempre, nunca deja de llamarlo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres tu corazón, cenaré con Él y Él conmigo. San Juan 6:37, el que viene a mí yo no le echo fuera. Si tú crees que eres muy pecador o que tienes muchos problemas y Dios no te va a aceptar, dice Jesús en San Juan 6, versículo 37, que el que viene a Él no lo echa fuera. Y digo, alabado sea el nombre de Dios, porque todos somos pecadores y necesitamos de la gracia divina. ¿Qué es lo que le da propósito y significado? A lo largo de mi ministerio he visto muchas personas venir a los pies de Cristo y han venido, yo les puedo contar, podemos pasar una vigilia aquí yo contándole de tantas personas. He visto personas que han venido aquí sin recuerdo un muchacho en una campaña que di en La Vega, un muchacho que llegó borracho a una de las campañas que yo estaba efectuando con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero él, embriagado de alcohol, el Espíritu Santo le estaba hablando. Y al otro día todo el mundo se dio cuenta que ese día, esa noche, él estaba embriagado. Y él escuchando, al otro día no fue embriagado, fue sobrio. Y me dijo, Dios está hablando a mi corazón. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando él se bautizó, que hicimos el bautismo, él llegó a la iglesia borracho, siendo un alcohólico. Dios lo sanó, no llegó siendo un bachiller, no siguió nada. Después, como al año y pico, me invitaron a esa iglesia a predicar. Y cuando yo estoy predicando, que a la hora de la salida ese joven, yo lo veo bien elegante y bien ensacado, no lo reconocía bien porque pasado un año. Y él me da la mano y me abraza y me dice, ¿se acuerda de mí? Yo honestamente le dije, no me acuerdo de ti. Y me dice, yo era aquel joven que una noche te estaba predicando, que fue embriagado y se bautizó. Gracias a Dios estudié contabilidad y hoy soy gerente de uno de los bancos más importantes de aquí de La Vega. Eso lo hace el Señor. Por eso hay que ponerse en la mano, porque él antes de venir a Cristo vivió una vida sin propósito
y sin significado. Pero cuando vino a Cristo y entregó su vida a Dios, entonces Dios le dijo, tú tienes un propósito en esta vida. Y no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, la vida eterna. ¿Va a decir amén? Amén. Así que no hay nada, hermano. Hubo otro señor también en la iglesia de los 10 mandamientos en Villa Francisca. Dijo una campaña. Y este señor era un borrachón que dormía en las aceras. Y un día lo invitamos a la campaña y allí él se bautizó. Y cuando él se bautizó, él dijo, ahora yo quiero predicar el evangelio, pero no tengo el conocimiento para predicar la palabra de Dios. Estoy recién bautizado. Yo le dije, mira, te voy a dar este consejo. Con el simple hecho que la gente te vea a ti con una corbata y una Biblia, sin tú estar borracho, ya tú eres un testimonio viviente. Y así mismo fue todo el que vio. Y después yo di una campaña como a los 6 meses en la misma iglesia de los 10 mandamientos. Y el que más visita llevaba a ese señor. ¿Usted sabe lo que decía la gente? Cuando yo le decía la visita para bautizarlo, decía, si el Dios que cambió a este hombre que dormía en la calle, que pedía, tiene ese poder, yo quiero ese poder que lo cambió a él, yo quiero ese poder para que salve mi matrimonio. Yo quiero ese poder para que salve el hijo rebelde que yo tengo. ¿Hay poder en Dios, sí o no? Amén. Simplemente tienes que entregarle tu vida a Dios y decir, Dios, aquí estoy. Hazme tú una vasija útil y tú encontrarás pleno propósito y significado en el camino de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con quién. Gloria a Dios. Dios no te promete que tú no vas a pasar por la sombra de muerte. Tú vas a pasar por la sombra de muerte, pero lo más importante es que Dios está contigo. Porque tu barco me consuela. En San Juan 17 Jesucristo dijo, y vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. No hay tristeza que Dios no comprenda. Dios dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 6:13. Por tanto, tú quieres ser un cristiano o un futuro cristiano fuerte, toma esta armadura. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir el día que malo. Y después de todo, permanecer como firme. Y dice el mismo apóstol Pablo, mire, el que esté firme. ¿Y cómo yo me mantengo firme? Estudiando la palabra de Dios, viniendo a la iglesia, testificando, ayudando a otro, ayudando al prójimo. A eso es crecer en el amor de Dios, crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza para dejarnos entregados a nuestra propia suerte o para hacernos infelices. Dios siempre nos quiere alcanzar con su gracia. Él nunca desistió de nosotros, aun cuando nosotros nos hayamos alejado de Él. Si esta noche tú te has alejado de Dios, Dios es perseverante. A mí me dijo un ateo que yo le estaba predicando. Él me dice a mí, te voy a decir algo. Y yo digo, un ateo que da clase en la universidad y todas esas cosas, no cree en Dios. Me dice, el diablo es más perseverante que Dios. Dice él. Yo le digo, pero ¿qué razón tú tienes para decir lo que estás diciendo? Y él me dice a mí, sí, porque el diablo, según ustedes los cristianos, persiste y persiste hasta que la gente se pierda. Digo yo, ok, en parte tiene verdad, pero en parte está equivocado. Porque Dios está buscando al hombre desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva cayeron. El diablo persiste, verdad, para perder, pero Dios, aún a los perdidos, lo ama. Satanás quiere que todo el mundo se pierda, el cristiano, el que está en el mundo, el impío, el que no conoce. Dios ama a todos porque somos hechos a su semejanza. Somos su criatura.
Y aunque hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios, porque son dos cosas muy diferentes, lo dice la palabra. ¿Qué son los hijos de Dios? Dice el apóstol Pablo en Efesios que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice Jesús en San Juan 8:44 que el diablo es el padre de mentira. Y si es padre, porque tiene hijos. Y cuando le dijo Pablo, no sé si fue Pablo o Pedro, ahora la mente se me cruza. Creo que fue Pablo, cuando estaba predicando a los griegos, que le dijo hijo del diablo a alguien. El apóstol Pablo. Entonces, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Que dice Gálatas 5, del 20 en adelante. Y siguen y tienen los frutos del Espíritu Santo. Usted puede vencer la raíz de amargura. Hay gente que por más bien que estén, siempre están amargados. Y siempre amargados. La amargura es la raíz de muchos problemas que el ser humano enfrenta. Miren, hermano, yo aprendí hace mucho tiempo a no quejarme. Desde que yo leí en la Biblia que la queja es pecado. Dice Pablo en Corintios que en el pueblo de Israel murieron más de 20,000 por la queja. Dios le dio maná, se quejaron de que eso y ellos estaban cansados de comer eso. Dios lo puso de toda forma y como que se quejaba. Dice el apóstol Pablo que él aprendió a vivir, a contentarse con lo mucho y lo poco, en escasez y en abundancia. Que notamos que puede dominarnos